Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la NetCoreConf. En primer lugar, quiero daros las gracias por estar aquí acompañándome en esta sesión y por supuesto también trasladar mi agradecimiento al equipo de organización por llevar a cabo este tipo de iniciativas. NetCoreConf se ha convertido en un auténtico referente en el sector y como sabéis vais a encontrar sesiones de todo tipo, de toda clase de temáticas y también para todos los niveles. Además de esto, vais a encontrar las sesiones en distintas plataformas, incluso algunas sesiones se van a emitir a través de Twitch en vivo. Así que felicidades al equipo de organización por un evento de lujo. Muy bien, pues presentarme, soy Miguel Llorca, trabajo como CEO en Grupo Torrent, soy MVP de Microsoft y también estoy certificado. Y bueno, ahí tenéis mi handle de Twitter, intento participar en la medida en la que puedo en diferentes eventos de comunidad y también a través de nuestra comunidad en el sur de España, Power Tips, donde normalmente pues, organizamos encuentros y demás en el sur de España, como decía, en Cádiz y Sevilla, por ser más concretos. Además de esto, pues contamos con el blog de Power Tips y también con el canal de YouTube de Power Tips. Así que nada, a vuestra entera disposición. Por comentar la sesión de hoy voy a hablar sobre gobierno y protección de la información en Microsoft 365. Lo que vamos a hacer es un recorrido general sobre estas características. Vamos a ir al centro de cumplimiento de Microsoft 365 y vamos a ir viendo las diferentes características, cómo llevar a cabo distintas configuraciones y algunas recomendaciones. Así que bueno, espero que la encontréis de vuestro interés. Muy bien, pues lo primero de todo, por supuesto, dar el agradecimiento a los sponsors, ya que, además de, por supuesto, la organización, es necesario que haya empresas detrás que respalden este tipo de encuentros, este tipo de iniciativas. Así que muchísimas gracias a los sponsors que lo hacen posible. Con respecto a la agenda, como decía, voy a hacer una pequeña introducción y voy a dividir la sesión en dos bloques. Voy a hablar en primer lugar de protección de la información y en segundo lugar de gobierno de la información. Lo que voy a hacer es intentar intercalar PowerPoint y mostrar la pantalla para que no sea demasiado pesado esa primera parte de más teórica, ¿no? Y así que nada, vamos a ir directamente a la breve introducción. Comentar que la seguridad en Microsoft 365 se despliega entre usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos, ¿vale? Y se da cobertura a 4 áreas principales, que serían la administración de acceso e identidad, la protección de la información, la protección frente a amenazas y por último la seguridad en la nube. En esta sesión en particular, como digo, nos vamos a centrar en el apartado de protección de la información y profundizaremos en IRM o Information Rights Management, en SMIME o Secure Multipurpose Internet Mail Extensions, en español extensiones seguras multipropósito de correo en Internet. Vaya palabrejo, ¿verdad? SMIME para los amigos. Vamos a hablar de OME o la encriptación de mensajes, el cifrado de mensajes de Office 365, ¿vale? Hablaremos de IP o Azure Information Protection. Veremos también Windows Information Protection, ¿vale? O WIP. Vamos a dedicar un pequeño apartado a DLP para prevención de pérdidas de datos. Y para concluir vamos a revisar las posibilidades que nos ofrece Microsoft Cloud App Security. Del lado del gobierno de la información, en ese segundo bloque, lo que vamos a ver es dónde revisar los informes y registros de auditoría. Vamos a ver qué son y cómo aplicar retenciones. Vamos a ver cómo funciona la parte de Discovery, ¿vale? Donde podremos hacer búsquedas e investigaciones. Y para concluir vamos a ver dónde podemos gestionar el cumplimiento normativo, ¿vale? Que es también fundamental en cualquier organización. Para comenzar, pues mi recomendación es que saquéis una versión para desarrolladores de Microsoft 365. Esto os da directamente acceso a un plan E5 y dentro de este plan E5 vamos a tener la posibilidad de probar
todas estas capacidades de gobierno de la información y de protección de la información, ¿vale? Pues eso, como decía, si vamos a developer.microsoft.com, en la parte de Microsoft 365 tenemos el programa de desarrolladores de Microsoft 365. Si no queréis memorizar, lógicamente, la URL, podéis buscar directamente en el navegador y os va a llevar a este punto. Desde aquí, pues, le dais a unirse ahora y en un par de pasos muy sencillos tendréis acceso a esta suscripción, que como digo os va a durar 90 días y aquí vais a poder probar absolutamente todo lo que vamos a ver en el curso. Así que mi recomendación es esta. Luego, por supuesto, como decía, tenemos también la posibilidad de navegar a la página de producto y desde aquí, lógicamente, pues activar una versión de evaluación, ¿vale? En este caso tendríamos que ir, por ejemplo, a una empresa premium. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestra presentación y antes de meternos en faena, voy a presentar pues, los tipos de datos y de cifrado, por tenerlo claro, ¿vale? A nivel introductorio. Decir sencillamente eso, que antes de comenzar con la protección de datos es fundamental comprender qué tipo de comportamiento de los datos vamos a considerar y qué tipo de algoritmos criptográficos se van a utilizar, ¿vale? Nuestros datos realmente podremos dividirlos o clasificarlos en base a su ubicación y al uso que le estemos dando, ¿vale? Y analizaremos a continuación, como digo, esta clasificación. Lo primero van a ser los datos en reposo, ¿vale? Consideraremos los datos en reposo cuando residen en su área de almacenamiento, incluso si se mueven de una carpeta a otra o a veces de un disco a otro, ¿vale? Por ejemplo, estos datos en reposo pueden ser pues, una biblioteca de documentos de SharePoint Online, también archivos que tengamos en OneDrive para empresas o incluso correos electrónicos y archivos adjuntos cuando residen en sus buzones. Por otro lado, tenemos los datos en tránsito, ¿vale? Que también denominamos datos en movimiento o datos en vuelo y se consideran pues datos que fluyen a través de una red, ¿vale? Por ejemplo, los correos electrónicos y adjuntos cuando fluyen del remitente al destinatario o los datos compartidos durante una comunicación de voz IP. Y por último, bueno, pues también existe otro estado referido a los datos que se denomina datos en uso, ¿vale? Que fue introducido pues al final de los 90 y se refiere a los datos activos en estado digital no persistente, ¿vale? Por ejemplo, datos que se almacenan en memoria, en RAM, también en la caché de la CPU o incluso registros de CPU, ¿vale? Microsoft utiliza tres tipos de tecnologías para el cifrado de nuestros datos en tránsito, ¿vale? Tenemos por un lado IRM o Information Rights Management, ¿vale? Administración de derechos de información, que se usa con correos y archivos adjuntos de Office, ¿vale? Y lo que hace es que evita que los usuarios impriman, reenvíen o copien información, ¿vale? Tenemos por otro lado el cifrado basado en certificados SMIME, que proporciona una capa para cifrar y firmar digitalmente los mensajes. Y por último tenemos OME, ¿vale? El cifrado de mensajes de Office 365, que está basado en Azure Rights Management y ayuda a cifrar los mensajes de correo para los destinatarios dentro y fuera de la organización, ¿vale? Luego vamos a ver esas diferencias entre SMIME y OME con un poquito más de detalle. Muy bien, pues el primer bloque va a ser el de Information Rights Management. Es una tecnología para la protección de datos que, como digo, se usa en los emails y también en los documentos. Cuando se usa para proteger Exchange Online, se puede administrar con uno de los siguientes métodos, ¿vale? Lo podemos administrar manualmente por usuarios, o sea, por los usuarios en Outlook, ¿vale? En este caso, los usuarios pueden utilizar plantillas de ADRMS, ¿vale? Que están disponibles y el proceso se basa en Outlook en lugar de en Exchange. También puede ser administrado manualmente por los usuarios en Outlook en la web y activado de forma centralizada por un administrador, de forma que permitimos a los usuarios proteger los mensajes mediante IRM cuando se envían y ver los mensajes protegidos recibidos. También podemos gestionarlos manualmente por usuarios de Exchange ActiveSync, ¿vale?
se activa centralmente a nivel de Exchange y permite que los usuarios vean, respondan, reenvíen, creen correos en dispositivos ActiveSync automáticamente en Outlook. También se puede activar de forma centralizada por los administradores a través de reglas de protección de Outlook y permite que los correos electrónicos se protejan automáticamente. Y por último, se puede gestionar automáticamente en los servidores creados de forma centralizada, ¿vale? Usando reglas de flujo de correo o reglas de transporte para proteger los mensajes que cumplan condiciones específicas, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego un poquito más adelante. IRM también se puede aplicar en documentos que almacenamos en SharePoint, ¿vale? Tanto a nivel de bibliotecas como de listas, ¿vale? Cuando se aplica a nivel de biblioteca, todos los archivos relacionados se van a cifrar. Y si se aplica a nivel de lista, solo se verán afectados los archivos adjuntos a los elementos de la lista, ¿vale? Decir también que hay varios niveles de permisos que se pueden establecer en comparación con los permisos de los sitios de SharePoint. Podemos administrar permisos o administrar sitios web dentro de IRM. Esto nos va a permitir que tengamos un control total. Vamos a poder editar elementos, administrar listas, agregar y personalizar páginas. En IRM los usuarios tienen derecho a editar, copiar y guardar. Y si seleccionamos la casilla de verificación correspondiente, vamos a permitir que se pueda imprimir. Luego tenemos ver elementos, que se habilita a los usuarios permisos de solo lectura en las opciones de impresión, si la casilla de verificación correspondiente está habilitada. Y luego tenemos otro, ¿vale? Que no existe correspondencia dentro de la gestión de IRM. ¿Qué tipo de archivos vamos a poder proteger a través de IRM en SharePoint Online? Bueno, pues vamos a poder proteger los archivos de Word, Excel y PowerPoint en formato desde el 97 a 2003. Por supuesto, todos los documentos de Office de 2010 en adelante. También todos los formatos OpenXML. También formato XPS y, por supuesto, ficheros PDF. Muy bien, pues vamos a ver cómo activaríamos IRM. La buena noticia es que IRM, por defecto, si tenemos una versión reciente, va a venir habilitado. Con lo cual, bueno, pues si instalamos el módulo de PowerShell de AIP, pues simplemente podemos conectarnos. Nos va a pedir las credenciales. Voy a pegar aquí. Vamos a copiar la contraseña. Y ya estamos aquí. Y lo único que tenemos que hacer es comprobar que lo tenemos activo, ¿vale? Esto con un get. ¿Vale? Vemos que está habilitado, con lo cual, bueno, pues sería sencillamente hacer esa comprobación y si tenéis algún problema, bueno, pues os recomiendo que veáis la documentación, es muy sencillo activar el servicio. Voy a minimizar ahí y vamos a seguir con la presentación. Y vamos a hablar de SMIME y de OME. Decir que, bueno, las principales categorías de cifrado son el de clave simétrica, ¿vale? Y el de clave asimétrica. Esto es culturilla general, ¿vale? Se utilizan, por supuesto, varias técnicas criptográficas, pero estas serían las dos categorías principales, ¿vale? En los algoritmos de clave simétrica, lo que ocurre es que solo se utiliza una clave para cifrar el objeto simple y descifrar el cifrado. ¿Vale? Desde la perspectiva del rendimiento, este algoritmo es súper rápido, pero desde el punto de vista de la seguridad, el intercambio de claves es un momento pues, bastante delicado y que puede anular pues, toda la seguridad, ¿no? Luego tenemos los algoritmos de clave asimétrica, ¿vale? O criptosistemas de clave pública, ¿vale? Y la idea de esto pues, fue introducida inicialmente a finales de los 70 por los famosos Diffie y Hellman y posteriormente desarrollada por Ron Rives, Adi Shamir y Leonard Adleman, ¿vale? Y pretendía dar un par de claves llamadas privadas y públicas para cada una de las partes en un intercambio cifrado y de forma que se deja la parte matemática de la última categoría muy compleja y basada en números primos muy grandes.
La idea general en sí es simple, o sea, todo lo que está cifrado con una clave se puede descifrar con otra clave coincidente. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si tenemos dos usuarios, ¿vale? Linda y Juan. Si Linda quiere enviar un mensaje confidencial a Juan, pues lo que hace es cifrar el mensaje con una clave pública sencilla, que como sugiere la palabra es pública, y la única forma de cifrar ese mensaje es usando la clave privada de Juan, que como sugiere la palabra es privada y solo pertenece a Juan. Entonces, si Linda envía el mensaje encriptado a Juan con la clave privada de Linda, Juan podrá descifrarlo solo usando la clave privada de Linda, la clave pública, perdón, de Linda. El mensaje no es confidencial, pero Juan se asegurará de que el remitente sea Linda, ya que una clave pública es la única que puede descifrar el mensaje. Esta última técnica se conoce como firma digital, ¿vale? Como os digo, culturilla general. Ambos se pueden combinar para proporcionar autenticación, no repudio, confidencialidad y además combinados con algoritmos hash, pues también pueden proporcionar integridad, ¿vale? Esto significa que pueden garantizar que el objeto cifrado no se va a modificar en el sistema de cifrado de claves públicas. No tenemos ya más preocupaciones sobre el intercambio de claves y la robustez del algoritmo, pues por supuesto tampoco lo es, ni la complejidad computacional. Por esto, la mayoría de las veces, el algoritmo de clave pública se utiliza para cifrar una clave privada que posteriormente se utiliza para cifrar los objetos o la comunicación, ¿vale? Y esta técnica adicional también se conoce como sistema criptográfico híbrido. Muy bien, pues después de esta chapa, proseguimos. Vamos a hablar del cifrado de mensajes de Office 365, ¿vale? Nos va a permitir enviar mensajes cifrados dentro y fuera de la organización, independientemente del servicio utilizado por los destinatarios, ¿vale? Para configurar OME en nuestra organización, pues los administradores de Exchange deben definir grupos de cifrado, ¿vale? Y estos mensajes se pueden personalizar con texto, logotipo, para ayudar a los destinatarios a reconocer nuestra marca. Muy bien, pues desde una perspectiva de operaciones vamos a poder usar plantillas tanto predeterminadas como personalizadas, ¿vale? Tenemos la opción de no reenviar, de solo cifrado, y cuando un destinatario reciba un mensaje cifrado, pues el mensaje tendrá un archivo adjunto con las instrucciones relevantes para la autenticación con una cuenta Microsoft o una cuenta de Microsoft 365, ¿vale? OME ahora también proporciona cifrado de mensajes avanzado como la revocación del mensaje, también la expiración de mensajes y múltiples plantillas de marca. Con respecto a SMIME, si bien OME y SMIME se ven bastante similares, hay una diferencia importantísima entre ellos, ¿vale? SMIME requiere una infraestructura de clave pública o un certificado PKI en el cifrado de extremo a extremo del equipo cliente, mientras que OME utiliza un cifrado de servicios certificados integrados, ¿vale? Y esto significa que desde una perspectiva Exchange, los mensajes SMIME pues son solo mensajes de correo electrónico que no se pueden interpretar, y como resultado, pues OME no requiere ningún intercambio de claves de certificado para garantizar que solo los destinatarios previstos puedan tratar el mensaje, ¿vale? Vaya, yo mi recomendación lógicamente es que uséis OME, porque además es bastante más cómodo de implementar que SMIME. Y además luego en Outlook para la web, pues para poder verificar la integridad de mensajes con SMIME y tal, pues aquí hay que andar instalando complementos, historias, ¿vale? Así que, como digo, mi recomendación es usar OME. Muy bien, para el uso de SMIME, bueno, el proceso es muy sencillo, ¿eh? Si queréis usar SMIME o probarlo al menos, ya digo, tenéis que descargar un certificado digital. Esto lo podéis hacer si buscáis en el navegador. Certificado digital para correo electrónico, hay un montón de páginas web donde podéis descargarlo. Luego, una vez que lo instaláis en la máquina, lo que hay que hacer es exportar un fichero SST, ¿vale? De la cadena de la ruta de certificación, y esto nos lo llevamos a Exchange Online, ¿vale? Lo podemos implementar a través de PowerShell. Y luego haríamos un pequeño proceso en el cliente de Outlook, ¿vale? Desde aquí, desde la parte de opciones, en el centro de confianza, si vamos a la configuración, y aquí tenemos pues la parte de seguridad de correo electrónico, ¿vale? Nos va a aparecer aquí nuestra configuración, donde vamos a tener aquí pues nuestro certificado.
¿vale? Vamos, ahora mismo está configurado, si no, pues tendremos que hacer una pequeñita configuración aquí. Y luego lo que haremos es publicar nuestro certificado en la lista global de direcciones. Y con esto y la parte esa de subir el SST a Exchange lo tendríamos todo listo y configurado, ¿vale? Ya digo que es muy sencillo. Luego de la parte de OME, pues lo vamos a ver también. Voy a minimizar aquí. Para esto nos vendremos al centro de administración de Exchange, ¿vale? Y aquí nos vamos a navegar al flujo, al flujo de correo y vamos a ver las reglas. Vale, como veis tenemos distintas reglas, algunas creadas de prueba, como podéis ver aquí. Y bueno, el proceso es muy sencillo. Podemos crear directamente una regla con una plantilla, ¿vale? De aplicar cifrado de mensajes de Office 365 y protección de derechos a los mensajes. Y esto me va a lanzar el siguiente asistente. Le damos un nombre. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí podemos seleccionar pues, si el remitente es interno o externo, en este caso, que es dentro de la organización. Podemos aplicar diferentes condiciones y también seleccionar distintas acciones, ¿vale? Por ejemplo, aplicar la protección de derechos y cifrado de mensajes. Podemos también seleccionar alguna otra, pero escogeremos esta. Y vamos a seleccionar la plantilla de RMS, ¿vale? En este caso, bueno, pues podemos decirle que nos reenvíe o que cifre o lo que queramos, ¿vale? Además podemos aplicar diferentes acciones, ¿vale? Por ejemplo, el cifrado. Y aquí podemos agregar también excepciones, auditar, aplicar en un rango de fecha, detener el procesamiento de más reglas, etc. Bueno, como digo, es muy sencillo. No me voy a entretener mucho porque si no se nos va, se nos va completamente la hora, ¿vale? Por ejemplo, esta regla de aquí, pues básicamente lo que nos dice es que si incluye la palabra OME V2, va a forzar que no se pueda reenviar, ¿vale? Entonces, me he sacado por aquí un usuario de la organización, ¿vale? Y lo que voy a hacer es abrir el Outlook y os voy a mostrar. Voy a abrir el Outlook. Nuevo correo electrónico. Aquí lo tengo. Vamos a enviarle el correo. Voy a minimizar aquí. Y vamos a ver qué pasa. Pues aquí tendría el mensaje. Me dice que el mensaje está encriptado, lógicamente. Y además me dice, como podéis ver, que no puedo reenviar. ¿Por qué? Porque se ha ocurrido una coincidencia con las reglas de flujo de correo que acabamos de definir, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues así podéis ver lo sencillo que sería esta configuración. Bien, vamos a ver ahora lo que sería la parte de IP, de protección de la información con Azure. Y decir, bueno, que la protección de la información con Azure ahora está en desuso, ¿vale? Era la forma antigua de proteger la información y estaba disponible en el portal de Azure, ¿vale? Tenía varias desventajas, ¿vale? En primer lugar, pues no era compatible con todas las plataformas. Los sistemas operativos macOS, iOS y Android pues no eran compatibles con IP y además se requería de alguna configuración más compleja, ¿vale? Ahora disponemos del etiquetado unificado, ¿vale? Que es la nueva forma de etiquetar y clasifica y protege la información mediante etiquetas de confidencialidad, ¿vale? Trabaja con estas etiquetas de confidencialidad. Este etiquetado unificado está disponible en el centro de seguridad de cumplimiento, ahora ya en el centro de cumplimiento de Microsoft 365 y además funciona en varias plataformas, ¿vale? Si usábamos etiquetas de IP antes, vamos a poder hacer la migración al etiquetado unificado. Voy a volverme, de hecho, aquí al centro de administración y para llegar al centro de cumplimiento pues podemos ir desde aquí, nos va a lanzar esta pantalla, ¿vale? Que es la del centro de cumplimiento. Podemos ir directamente a compliance.microsoft.com, ¿vale?
Todavía está disponible el centro de seguridad y cumplimiento en protection.office.com, aunque ya, como digo, está completamente en desuso, y de hecho además se puede configurar para que cuando hagamos cualquier actividad dentro del centro ese de seguridad y cumplimiento nos lleve ya al nuevo sitio donde vamos a tener pues segregadas las funcionalidades de cumplimiento y las de seguridad, ¿vale? En este caso, bueno, pues nos estamos centrando en la de cumplimiento. Y aquí, ¿vale? Pues vamos a tener una parte de protección de la información donde, como digo, vamos a tener pues toda esta parte de clasificación usando las etiquetas de confidencialidad, ¿vale? Estas etiquetas de confidencialidad pues las podemos crear directamente desde aquí de una forma súper sencilla. Le damos un nombre para mostrar, una descripción. El ámbito, ¿vale? Aquí sí que decir que por defecto normalmente tenemos que llevar a cabo un par de comandos en PowerShell para poder activar el ámbito para que se aplique a grupos y sitios, ¿vale? Yo esto ya lo he hecho. No lo he incluido en la demostración porque, como digo, es que se nos va el tiempo y, bueno, al final es un proceso que no es tedioso, pero vamos, nos roba unos cuantos minutos. Así que, bueno, aquí pues podemos decir si queremos que se aplique a archivos y correos o también a grupos, ¿vale? O sitios. Aquí podemos decir si queremos cifrar archivos y correos. También podemos marcar el contenido de los archivos, ¿vale? Y aquí sería donde vamos a ver quién puede tener acceso a los archivos que tengan esta etiqueta aplicada, ¿vale? Pues desde aquí podemos darle expiración, permitir acceso sin conexión o no. Podemos también quitar el cifrado si está cifrado. Y debemos asignar los permisos, ¿vale? En este caso, pues podemos hacerlo para todos los usuarios, etcétera, ¿vale? Voy a hacer una cosa, voy a cancelar aquí y os voy a mostrar algunos que tengo ya creado, ¿vale? Y vamos a ver los diferentes pasos, ¿vale? Aquí vemos que tenemos solo para archivos y correos. Tenemos que marcar el contenido de los archivos, ¿vale? Marcar el contenido, podemos establecer una marca de agua, ¿vale? Para esos ficheros, por ejemplo, en este caso yo he puesto que nos aparezca una palabra de público. Este texto lo podemos personalizar con tamaño de fuente, la disposición y demás, ¿vale? Esto va a aparecer automático cuando se aplique esa etiqueta y podemos tener pues uno para documentos confidenciales, otro para de uso público, lo que queramos, ¿vale? Aquí ya un poco a gusto. Y también podemos llevar a cabo etiquetado automático, ¿vale? Aquí seleccionaríamos los grupos y sitios, en este caso lo tenemos deshabilitado porque no lo hemos marcado. Y con esto finalizaríamos, ¿vale? El proceso para dar de alta las etiquetas, súper sencillo. Y luego pues tendremos diferentes etiquetas para que se puedan aplicar estas etiquetas, ¿vale? Y también, lógicamente, el apartado de etiquetado automático, donde podemos crear diferentes directivas para que cuando se cumplan una serie de condiciones, pues se apliquen esas etiquetas de forma automática, ¿vale? Aquí en este caso seleccionando una categoría con distintas plantillas. Podemos aquí filtrar por diferentes países. Lógicamente no tenemos aquí ahora mismo nada específico para España, pero sí que podemos usar, por ejemplo, temas de GDPR, con lo cual, bueno, pues podríamos seleccionar cualquiera de estas plantillas de GDPR y si encuentra cualquiera de estas informaciones, por ejemplo, alguna dirección física de España o de algún otro país de la Unión Europea, pues nos va a poner la etiqueta que nosotros le digamos que queramos que establezca de forma automática, ¿vale? Y con vuestro permiso, pues voy a dar un salto de nuevo a nuestra presentación para hablar de Windows Information Protection, ¿vale? Cuando queremos llevar a cabo la protección de los activos de nuestra empresa, ¿vale? Nos tenemos que enfocar en 4 áreas principales. Por un lado tenemos la protección de los dispositivos, ¿vale? Que consiste en proteger el sistema y los datos cuando el dispositivo se pierde o es robado. Por otro lado, la separación de los datos, donde hacemos la contención y separación. La protección frente a fugas o pérdidas, ¿vale? Para evitar que los usuarios y las aplicaciones no autorizados accedan a los datos y los filtren.
Y por último, la protección de uso compartido, que básicamente protege los datos cuando se comparten con otros o fuera de los dispositivos y el control, lógicamente, de la organización, ¿vale? Bien, la protección de dispositivos la vamos a poder llevar a cabo a través de BitLocker, ¿vale? Esto está gestionado por MDM, por Mobile Device Management o gestión de dispositivos móviles, o por MAM, ¿vale? O gestión de aplicaciones móviles. Y un ejemplo pues podría ser Intune, ¿vale? Con Azure Information Protection. ¿Vale? La separación de los datos lo que va a hacer es separar las aplicaciones corporativas de las personales, ¿vale? Y también realiza el etiquetado de los datos corporativos, y esto, bueno, pues ayuda al sistema de Windows Information Protection a reconocer datos corporativos como datos personales, ¿vale? Esta separación de datos pues está lógicamente gestionada por Windows Information Protection. Con respecto a la protección frente a fugas, ¿vale? Pues también lógicamente es administrada por Windows Information Protection y controla las aplicaciones que administran datos corporativos, ¿vale? Vamos a poder bloquear o advertir a los usuarios si administran datos de la empresa usando aplicaciones no aprobadas o si se copian esos datos a ubicaciones que no sean seguras. Finalmente, vamos a tener la protección de uso compartido, ¿vale? Que es nuevamente administrada por aplicaciones, por MDM o MM, como Intune y Azure Information Protection. Y en este caso, Azure Information Protection pues, puede aplicar protección y o etiquetas a los documentos, ¿vale? Independientemente de si se comparten interna o externamente. Decir que si bien WIP es una extensión de Windows 10, ¿vale? Hay funciones similares disponibles en dispositivos iOS y Android, ¿vale? Que utilizan políticas de protección de aplicaciones de Intune. Además, pues Microsoft también ofrece soluciones para macOS. En cuanto a escenarios, ¿vale? Pues WIP puede proteger los dispositivos personales y dispositivos de propiedad corporativa, con la posibilidad de hacer un borrado, limpieza remota y clasificación de aplicaciones exentas, ¿vale? Que son aplicaciones confiables para administrar datos corporativos, y aplicaciones no protegidas, ¿vale? Que son las aplicaciones que se consideran inadecuadas para administrar los datos de la empresa. Y finalmente, pues decir que los componentes de Windows Information Protection pues son el dispositivo de cliente con Windows 10, ¿vale? Que debería ser la versión del aniversario, ¿vale? La 1607 o superior. Una solución de M o MAM, ¿vale? Que admite el proveedor de servicios de configuración y de protección de datos empresariales, como por ejemplo Intune. Y finalmente, pues las directivas de Windows Information Protection. Se puede alcanzar a través de dos tipos de enfoques, ¿vale? El primero sería a través de administración de dispositivos móviles y el segundo a través de administración de aplicaciones móviles, ¿vale? Si usamos MDM, podemos usar directivas del proveedor de servicios de configuración de BitLocker, ¿vale? O CSP, que es utilizado por la empresa para administrar el cifrado de equipos y dispositivos. Si queremos usar la administración de aplicaciones móviles o MAM, podemos usar configuraciones de acceso condicional para Windows Hello para empresas que no estén disponibles en MDM, ¿vale? Además también vamos a poder hacer un borrado selectivo de los datos de la empresa. Para hacer uso de MAM con Windows Information Protection vamos a necesitar como mínimo Azure AD Premium 1, ¿vale? Y en la opción de MAM solo se admite un usuario por dispositivo, ¿vale? Finalmente, decir que MAM pues solo puede administrar aplicaciones de las que denominamos inteligentes. Consideraciones finales, ¿vale? Si el mismo usuario y dispositivo están destinados tanto para MDM como MAM, MDM va a prevalecer, ¿vale? Si el dispositivo está unido a Azure Active Directory, ¿vale? La edición Home de Windows, ¿vale? Solo es compatible con Windows Information Protection para MAM. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a ver cómo podemos configurar esto.
me voy a venir aquí nuevamente al centro de administración. ¿Y dónde voy a encontrar esto? Pues lógicamente en Endpoint Manager, ¿vale? Que sería pues el clásico portal de Intune de toda la vida. Y aquí vamos a ver que tenemos la posibilidad de gestionar dispositivos y aplicaciones, ¿vale? Desde aquí pues vamos a poder crear diferentes directivas, ¿vale? En la parte de dispositivos vamos a ver que tenemos pues directivas de cumplimiento, de acceso condicional, etcétera. Y en la parte de aplicaciones igual. Vamos a tener aquí pues una monitorización donde podemos ver las aplicaciones por diferentes plataformas y luego vamos a poder crear diferentes directivas de protección de aplicaciones, ¿vale? Aquí podéis ver que tenemos alguna directiva creada de test, ¿vale? Y aquí podemos crear esas directivas para iOS, para Android y también, por ejemplo, para Windows 10 y posteriores. Y desde aquí, pues lógicamente, siguiendo el asistente, vamos a poder seleccionar las aplicaciones de destino que queremos configurar, ver las asignaciones, etcétera, ¿vale? No voy a profundizar mucho más porque se me va la hora de la sesión y es súper densa como para poder entrar al detalle de todo. Muy bien, pues vamos a ver la parte de DLP, ¿vale? De prevención de pérdida de datos. La prevención de pérdida de datos, ¿vale? Nos va a ayudar a los administradores a proporcionar pues una capa de seguridad adicional, ¿vale? A los datos que tenemos en archivos de correo electrónico, en SharePoint, Office, etcétera, ¿vale? En particular, bueno, pues las políticas de DLP nos van a ayudar con las siguientes características. Por un lado, tendremos la identificación de información sensible. Por otro lado, la prevención de un uso compartido accidental o protección y monitoreo de los archivos de escritorio. Y finalmente tenemos también la generación de informes. Con respecto a la identificación de la información confidencial, ¿vale? Esta información la podemos ubicar en Exchange Online, en SharePoint Online, en OneDrive para la empresa y también en Teams, ¿vale? En cualquiera de estas ubicaciones vamos a poder identificar esa información sin problema con DLP. En cuanto a los ficheros, ¿vale? Que podemos incorporar aquí, pues hablamos siempre de ficheros Word, Excel y PowerPoint. Pero bueno, ¿cómo encontrará DLP información confidencial? Vale, pues esto se logra usando el formato de la información, ¿vale? También búsquedas de palabra clave, también una validación de suma de verificación, ¿vale? Lo que conocemos como checksum o composición, el uso de expresiones regulares y también otro tipo de exámenes adicionales. Cuando definimos una directiva, ¿vale? Debemos saber de antemano qué queremos proteger, qué formato tiene el objeto que quiero proteger y dónde está la información que vamos a proteger, ¿vale? Por ejemplo, podemos decidir proteger la información de las tarjetas de crédito, ¿vale? O también la información de identificación personal, ¿vale? Como pasaportes, DNIs o información bancaria, ¿vale? Cualquier otro ejemplo de protección que queramos prevenir de que salga de la organización. Con respecto al formato, pues como decía, podemos proteger ficheros de Office, también ficheros PDF y algún otro formato adicional. La información a proteger podría estar en las instalaciones locales, ¿vale? O en la nube. Y en ambos casos se pueden ubicar, por ejemplo, en el correo electrónico, en SharePoint o en alguna otra ubicación. Y finalmente necesitamos saber cómo está esa gestión de datos en el momento, ¿vale? Si están los datos en reposo, si están en tránsito o si están en uso, ¿vale? Después de conocer toda esta información, podremos comenzar a implementar nuestra estrategia de DLP. Y vamos a navegar ahora a nuestro centro de cumplimiento y os voy a enseñar dónde encontramos todo esto. Voy a ver si soy capaz de abrir desde aquí. Aquí lo tengo. Voy a cerrar el Endpoint Manager y vamos a venir al centro de cumplimiento. Habíamos visto antes la parte esta de protección de la información y vamos a ver que aquí en el apartado de soluciones vemos que tenemos
la de prevención de pérdida de datos, ¿vale? Que sería el apartado específico donde gestionaremos esta parte de DLP. Aquí vamos a tener un apartado de información general, ¿vale? Donde podemos ver, bueno, pues documentación, novedades, etcétera. Y desde aquí es donde vamos a crear nuestras directivas de prevención de pérdida de datos, ¿vale? Podemos crear una directiva y esta directiva la basaremos en una plantilla. Aquí, bueno, pues podemos, como antes hemos visto, filtrar por países. Entonces yo podría seleccionar Unión Europea, podría decirle cualquier categoría, ¿vale? Por ejemplo, seguridad estándar de datos o de privacidad. Aquí pues tendríamos toda esta parte de direcciones, número de identificación, etcétera. El nombre, las ubicaciones, donde voy a poder marcar si lo quiero aplicar absolutamente a todo o si solo algunos pues buzones específicos o imaginemos que queremos excluir pues no sé, dispositivos o Cloud Security, lo que sea, ¿no? Aquí pues lógicamente vamos a poder jugar con todo esto. Aquí si nos fijamos nos dice que no se admite la protección de contenido en las ubicaciones para las plantillas, ni correos electrónicos de Exchange, dispositivos, repositorios locales. Desactive estas ubicaciones y vuelva atrás y elija una plantilla no mejorada. ¿Vale? Entonces, esto es por la plantilla que hemos usado, que he usado la mejorada. Le voy a decir que sí. Y me dice que ya existe, ¿vale? Porque tengo otra creada de un ejemplo anterior. Así que nada, este sería el... como lo veríamos, desde aquí podemos configurar nuestra directiva y podríamos desde aquí crear distintas reglas. Como veis, nos dice que ya existe porque tengo una regla ya creada. Así que voy a cancelar aquí y vamos a ir directamente a esta y vamos a hacer una edición para verlo porque al final, bueno, pues se va a ver igualmente claro. Aquí tenemos bajo volumen de contenido detectado y gran volumen de contenido detectado, para que veáis que podamos llevar a cabo pues diferentes condiciones y diferentes acciones a tomar. Aquí en este caso envía un informe de incidentes al administrador y en este caso pues directamente podemos restringir el acceso, enviar alertas, etc. Aquí podemos ver cuáles son estas condiciones, que el contenido incluye pues número de tarjeta de débito de la Unión Europea, podemos definir una confianza, las veces que ocurre esto, ¿vale? Aquí vemos que está puesto a 1 y también podemos aplicar excepciones. Si venimos aquí al gran volumen de contenido, pues aquí podemos ver lógicamente que tenemos pues otra serie de acciones. Como habíamos visto anteriormente, podemos decir que queremos restringir el acceso con un bloqueo, etc. Para mostraros cómo se vería esto, pues voy a abrirme aquí mi cliente de Outlook, que lo tengo por aquí, y vamos a ver que recibiríamos pues un informe, por ejemplo, de este tipo. Por aquí debo tener, estos son de Discovery, pero tengo que tener alguno por aquí de DLP. Creo que he visto uno, ¿no? Aquí. Pues me dice, por ejemplo, que hay una... aquí en este fichero, ¿vale? Pues he encontrado una coincidencia, ¿vale? De alta severidad, donde tenemos datos de cuentas de números de tarjeta, perdón, y números de la seguridad social, ¿vale? También números de identificación fiscal. Así que me dice que esto se ha violado la política del Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Y bueno, pues podríamos desde aquí ir directamente a la alerta en el centro de cumplimiento, ¿vale? Si volvemos aquí al centro de cumplimiento, pues vamos a tener aquí esas alertas donde vamos a poder navegar entre las distintas fechas. Esta entiendo que será anterior. ¿Vale? Y desde aquí veríamos la alerta.
Y desde aquí podremos ver también pues, diferentes actividades que hemos llevado a cabo dentro de este módulo. Para una parte que me gusta mucho y por seguir es la parte de Cloud App Security. Con Cloud App Security, ¿vale? Actúa como un intermediario mediante varios métodos de implementación, ¿vale? Como recopilación de registros, conectores de API y también proxy inverso. Profundizando, el framework, ¿vale? Consta de más de 16.000 aplicaciones en SaaS o también de producto como servicio, ¿vale? Que se pueden enfrentar a más de 80 tipos de riesgos, ¿vale? Ofrece protección de información sensible, protección contra ciberamenazas y anomalías y también evaluación del cumplimiento. Vale, esta sería la arquitectura general de Cloud App Security, ¿vale? Los conectores personalizados particulares son APIs que se utilizan para proporcionar a las aplicaciones una capa adicional de seguridad mediante otras aplicaciones en la nube, ¿vale? Y el descubrimiento de la nube es el descubrimiento y el análisis dinámico de las aplicaciones de la empresa, ¿vale? Muy bien, los registros se pueden cargar manualmente desde firewalls o proxies, ¿vale? O se pueden recopilar continuamente a través de un recopilador de registros en Cloud App Security. Bueno, aquí puedes decir que el acceso de proxy proporciona control de aplicación de acceso condicional sobre nuestras aplicaciones, bloqueando la descarga no autorizada de datos, cifrando los datos, supervisando los datos incluso en dispositivos no administrados y realizando el control de acceso a redes externas, ¿vale? Vuelvo al navegador y Cloud App Security lo vamos a encontrar aquí en más recursos, ¿vale? Y tenemos aquí el acceso a Cloud App Security. El primer paso que tendríamos que dar aquí sería una parte de detección, ¿vale? De descubrimiento, creando un informe de instantáneas, ¿vale? Y este informe de instantáneas, pues podemos seleccionar diferentes orígenes, ¿vale? Aquí pues un nombre totalmente random porque voy ya de tiempo fatal. Y como veis tenemos distintos orígenes que podemos crear, ¿vale? Desde cosas muy específicas, fabricantes específicos, hasta informes genéricos en formato CEF, en W3C, lo que sea, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos este informe que podemos cargar o bien que se alimente a través de forma automática, pues lo que vamos a tener aquí es un panel donde seleccionaríamos el informe. Y aquí vamos a ver pues, información de las aplicaciones detectadas, direcciones IP, usuarios, los niveles de riesgo y vamos a tener una navegación completa para ver pues, de forma específica pues, toda la información que hemos descubierto, ¿vale? Con diferentes puntuaciones, direcciones IP. Desde aquí vamos a poder llevar a cabo una investigación viendo las distintas actividades, viendo los distintos archivos, usuarios y cuentas. Es súper completo, la verdad es que está fantástica la solución de Cloud App Security y además súper intuitiva y muy visual, ¿vale? Tenemos aquí en la parte directiva un apartado específico de Shadow IT que me encanta y desde aquí, bueno, pues ya digo que encontramos la posibilidad de hacer uso de mucha granularidad para detección de amenazas y protección de la información. Muy bien, y con esto pasaríamos ya al bloque de gobierno de la información, ¿vale? Vale, cuando hablamos de gobierno de la información, me gusta confrontarlo con la administración de registros de Microsoft 365, ¿vale? El gobierno de la información se trata realmente de administrar el riesgo y la responsabilidad en cuanto a mantener solo el contenido que tenemos que conservar. Y quizás tengamos que conservar pues, los datos financieros durante 7 años, por ejemplo, por lo que el uso de etiquetas de retención será importante para ayudarnos en ese proceso, ¿vale? Y por otro lado tenemos la gestión de registros, ¿vale? Que entra en el ámbito del contenido de alto valor que se gestiona a través de flujos de trabajo especializados para cumplir con los requisitos legales o reglamentarios. Entonces la información que cae en esa categoría será algo menor que la que cae en esta categoría de gobernanza de la información.
Sobre el gobierno de la información, pues hablaremos de temas como etiquetas de retención y políticas o directivas de retención que se utilizan para publicar esas etiquetas, servicios de importación, que podamos traer datos desde fuera de Microsoft 365 como ficheros PST, archivos de datos de terceros, que tendremos que hablar sobre pues, conectores de datos de terceros, y por último la retención de buzones después de la separación o lo que llamamos buzones inactivos, ¿vale? Todo esto entraría dentro de la parte de gobierno. La gestión de registros consiste en retener los datos que necesitamos y luego eliminar ese contenido, ¿vale? Disposición es una palabra bastante engañosa aquí en el mundo de la gestión de registros, que realmente significa desechar, ¿vale? ¿Cómo desechamos un registro? Podríamos simplemente eliminar esos datos de alto valor o podemos iniciar una revisión de disposición, y es posible que un revisor humano pues lo examine antes de hacerlo, ¿vale? También tenemos la retención basada en eventos, que es importante, ¿vale? Los tipos de eventos no tienen valor por sí mismos, realmente son un componente fundamental para la retención, pues como digo, basada en eventos. Y lo que es la administración de registros realmente significa centrarse pues, en artefactos de alto valor como contratos, órdenes de compra, registros de los empleados, soportes de productos que vencen, etcétera, y por tanto tienen valor monetario o tienen costosas sanciones vinculadas a ellos si no los retenemos o desechamos adecuadamente, ¿vale? Por eso es bastante importante. Para usar correctamente la retención basada en eventos, es importante comprender la relación entre los tipos de eventos, etiquetas de retención, eventos, identificación de activos, como se muestra en este diagrama, ¿vale? Aquí tenemos por un lado las etiquetas de retención, que se crean para distintos tipos de contenido y después se asocian a un tipo de evento. Por ejemplo, las etiquetas de retención para distintos tipos de registros y archivos de productos se asocian pues, a un tipo de evento denominado vida útil del producto, ya que esos registros pues, tienen que conservarse durante 10 años desde el momento en el que el producto pues alcanza la vida, el final de su ciclo de vida, ¿vale? Luego tenemos los usuarios, ¿vale? Que normalmente por los administradores de registro aplican esas etiquetas de retención y para documentos de SharePoint y OneDrive se escribe un identificador de activo para cada elemento, ¿vale? Luego tenemos la vida útil, ¿vale? Que sería el punto 3. Y por último, pues después de crear el evento, esa fecha del evento se sincroniza con todo el contenido que tenga la etiqueta de retención para ese tipo de evento y que contenga la palabra clave o el identificador de activo marcado. El flujo de trabajo genérico pues sería este, ¿no? Creamos una etiqueta basada en un evento, le asociamos el tipo de evento, se publica o se aplica automáticamente la etiqueta. El usuario final trabajaría en el documento y aplicaría la etiqueta, ¿vale? Introduce el ID de activo para el documento, las propiedades del documento. El administrador pues crea un evento para el tipo de evento para desechar el periodo de retención, ¿vale? Introduciendo el ID de activo y palabras clave. Y por último ya el sistema Microsoft 365 va a usar esa fecha del evento para desechar el inicio del periodo de retención y aplicar las reglas de retención en el documento en base a la etiqueta aplicada, ¿vale? Así que cubriendo exactamente lo que es un registro, pues cuando usamos etiquetas de retención para marcar contenido, pues lo estamos marcando como un registro o registro reglamentario, ¿vale? Se pueden imponer las restricciones a ese elemento en términos de acciones permitidas o bloqueadas. También se pueden registrar actividades adicionales en el elemento y proporcionamos pues, pruebas de disposición cuando los elementos se eliminan al final del periodo de retención. Y pues para cualquier línea de pedido en particular, por ejemplo, conoceríamos la relación entre los tipos de eventos, etiquetas, eventos, identificador de activos. Voy a venirme muy rápidamente. Esta última parte la he pasado más rápido porque se me ha venido el tiempo completamente encima. Voy a cerrar aquí y vamos a ver, bueno, pues de todo esto que hemos visto. Hemos visto que tenemos este apartado de gobierno de la información,
donde aquí vamos a tener esas distintas etiquetas, ¿vale? Y vamos a tener, además de estas etiquetas, directivas de etiquetas para su aplicación, ¿vale? Y también diferentes directivas de retención, donde vamos a poder definir a qué aplica, ¿vale? Y cuál sería este periodo de retención. Cuando creamos las diferentes directivas, pues esta la podemos hacer basadas en eventos, ¿vale? Y dentro de aquí del apartado de administración de registros va a ser donde vamos a poder definir esas directivas de esos eventos, ¿vale? Cuáles serían esos distintos eventos y también los tipos de eventos, ¿vale? Y desde aquí, bueno, pues vamos a poder crear esas distintas directivas de etiquetas para la clasificación de forma automática. Voy a abrir aquí el navegador de Megan, por ejemplo, y en este sitio de SharePoint vamos a ver cómo tenemos distintas columnas. Estas las he mostrado, no las tenía, pero si selecciono cualquiera de estos productos, cualquiera de estos archivos, vamos a ver cómo aquí tenemos en detalles de la conformidad, vamos a ver que podemos llevar a cabo la aplicación del estado de la etiqueta, pone ninguno, pero desde aquí podría pues aplicar la etiqueta correspondiente, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo esta de prueba y esta de test, que la conservaría durante 7 años y aquí le pondría este identificador de activo, del que habíamos hablado con anterioridad. Voy a minimizar y me voy a venir aquí al apartado de eDiscovery. eDiscovery es súper interesante y además súper útil, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para lanzar pues una serie de casos donde voy a poder buscar información en función a diferentes criterios o hacer una búsqueda masiva, ¿no? A ciegas. En un caso real, pues para una administración me pidieron que exportase todos los OneDrive de los usuarios de la organización, más de 500 usuarios, para llevarlos a un juicio, ¿vale? Pues con esta funcionalidad de eDiscovery podemos llevar a cabo esta exportación, podemos decir que queremos buscar esa información basándonos en los criterios que queramos definir y esto, bueno, pues generaríamos un caso, haríamos una búsqueda en función de distintos criterios y desde aquí vamos a poder, vamos a encontrar una serie de coincidencias y podremos lanzar exportaciones, ¿vale? En este caso no he hecho ninguna exportación. Desde aquí podremos administrar información del caso de configuración. Y el eDiscovery avanzado pues nos va a dar mucha más capilaridad. Vamos a tener acceso a los distintos casos y en estos distintos casos vamos a ver dónde podemos marcar diferentes orígenes de datos, crear colecciones, conjuntos de revisión, vamos a poder hacer suspensiones, exportaciones, vamos a ver una cola de los trabajos y toda esta parte de configuración, ¿vale? Voy a mirar en este caso de marketing a ver si tengo algo más de información. Aquí vemos los orígenes de datos, vemos que tenemos diferentes custodios, que serían pues las personas que de las que vamos a extraer la información. Y desde aquí, bueno, pues tenemos las exportaciones y los distintos conjuntos de revisión, donde vamos a ver pues esa información que hemos encontrado. En este caso, pues era información relacionada con marketing y vemos que tenemos desde documentos de Power BI hasta otras alternativas. Como podéis ver, pues una solución súper potente y súper completa. Pues nada, como digo, ya nos hemos ido de hora, así que reiterar las gracias a nuestros sponsors y muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros por haberme acompañado en esta sesión. Nos vemos, por supuesto, muy pronto en la próxima. Un abrazo muy fuerte.